jamás un instrumento emitido por el gobierno argentino. Argentina es un defaulteador serial. El problema es que cuando a vos te estalle la crisis, si vos te quedaste en pesos te mataron. Porque además hay que recordar que los instrumentos que indexan la inflación, el gobierno actual, cuando estuvo antes, ya los defaulteó, que fue cuando mintió sobre la inflación. Yendo un poco acá, viniendo para Argentina, ¿qué ves más interesante con todo tu conocimiento? ¿Plazo fijo, hacer carry, o estar en dólares? Mirá, acá hay dos problemas que generan porque en el fondo vos, la realidad es que lo que me estás haciendo es una pregunta sobre el tipo de cambio real. Entonces, cuando vos mirás la serie histórica, uno tiene la sensación que el tipo de cambio real está en la estratosfera. Es decir, eso es lo que digamos, el market consensus. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, en principio, desde el punto de vista de esa lógica, vos tendrías que estar posicionado en activos en pesos que ajusten por inflación, por decirlo de alguna manera. Ahora, el problema con eso es que el análisis del tipo de cambio real que hacen el 99% de los economistas está mal. Ese es el problema. Porque, esto a mí me pasó en un programa con un economista. El economista estaba en un programa que estaba terminando y yo estaba entrando en otro, y como lo fui a saludar a ese economista, entonces el conductor dijo, bueno, entonces los puedo poner a los dos en vivo. Y entonces ese economista dijo, no, en 200 pesos el tipo de cambio es recontracarísimo. Y alegaba que el precio tenía que estar mucho más abajo. Y el problema es que yo lo que le dije, mirá, el tipo de cambio real, hay infinitos tipos de cambio, hay infinitas combinaciones de tipo de cambio y nivel de precios que te dan ese mismo tipo de cambio real. Por lo tanto, si vos, ¿cómo vas a hablar sobre el tipo de cambio si no conocés la escala nominal de la economía? Es decir, para poder determinar el nivel de precios. Y cuando vos mirás el nivel de desequilibrio monstruoso que tenés en el plano monetario, no podés determinar el nivel de precio. Por lo tanto, no es lo mismo cuál va a ser tu tipo de cambio si la inflación es como se esperaba en ese momento. Y decían, no, Guzmán la va a poder meter en 33. Y yo decía, miren, tal como vienen las cosas, no creo que baje de 80, sí, hoy ya está viajando al 90, pero era una cuestión solamente mirar los números como venían. Entonces digo, ¿de qué escala nominal me hablás? Si además no tenés ni idea de lo que va a pasar con la demanda de dinero. Es decir, entonces, todos esos análisis en realidad están mal, porque ¿qué es lo que pasa? Porque vos podés decir, bueno, listo, yo parado acá. Hay un artículo mío que explica, cuando los economistas son parte del problema, y explico todos los errores que tiene ese análisis, que no viene ahora, porque tendríamos que estar media hora hablando de la macroeconomía y el tipo de cambio. Pero al margen de eso, el problema es que cuando a vos te estalle la crisis, con el nivel de desequilibrio monetario, aun cuando vos te vayas a un tipo de cambio real más bajo, si vos te quedaste en pesos te mataron. Porque además hay que recordar que los instrumentos que indexan la inflación, el gobierno actual, cuando estuvo antes, ya los defaulteó, que fue cuando mintió sobre la inflación. Y son tan caraduras la oposición, no el opositor, porque acá el único opositor es La Libertad Avanza. Es interesante esto, porque en rigor, la verdad es que vos, fíjate que cuando estuvo Juntos por el Cargo en el poder, lo primero que hizo fue decir, por ejemplo, Guillermo Moreno debería estar, sancionado por esto. La justicia lo debería haber determinado culpable. Y sin embargo, ¿qué hizo la justicia? Lo determinó que es inocente. ¿Y eso lo hizo con qué? Con la complicidad de Prat Guy. ¿Sabes por qué? Para no garpar todo el ajuste que no se hizo de la deuda. Entonces, todo lo de Juntos por el Cargo, que lo putean a Moreno, lo putean, ¿por qué no le reclaman a Prat Guy que cuando asumió y tenía que reconocer que Moreno mentía sobre la inflación, el chante de Prat Guy, para que no se le complicara la toma de deuda a él y a su amigo el Toto Caputo, entonces no, eso no. Bueno, no pasó, listo. Y lo jodiste a todo. Lo que pasa es que, había una euforia sobre la posibilidad de que el gobierno de Macri hiciera un gobierno liberal. Nadie contó en los planes que iba a aparecer un imbécil como Marcos Peña de tratar de impulsar el socialismo de buenos modales, él y Durán Barba, ¿no? Entonces, que dicho sea de paso, esto fue muy interesante porque Cavallo lo alertó, dijo que él había estado en Ecuador y
y en simultáneo había estado Durán Barba, y el político que decidió hacerle caso a Durán Barba y le fue para el traste, y bueno, después todos los despioles que tuvieron. O sea que Durán Barba y su discípulo directo, que es Marcos Peña, tienen experiencia ganada en destruir países con la implementación del socialismo. O sea, son muy buenos para ganar elecciones, para mentirle a la gente, para engañar a la gente, para meterle un mensaje a la gente que es mentira, y después, o sea, bueno, cuando gobiernan, tomá, anda a buscarlo. Total, ya está en el poder. Entonces... Javi, creo que con lo que estás contando, a mí me parece buenísima la respuesta. Yo creo entonces que, a ver si te gusta la síntesis. Yo jamás un instrumento emitido por el gobierno argentino. Argentina es un defolteador serial. Argentina hoy le gana a Ecuador. O sea, a ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. Así como defolteó Prat Gay al no reconocer el ser, mentido por Moreno, también defolteó la CUNSA con la chantada esa de el reperfilamiento. ¿Y a quién pongo? A los tenedores de bonos. Y cuando Guzmán reprogramó la deuda, también es una suerte de default, porque vos no cobraste en tiempo y forma. ¿Qué es default? No cobrar en tiempo y forma. Entonces, bueno, sí, claro, entraste a un canje voluntario, y si no entraste, te destruyen la cabeza. Dale, ¿qué voluntario? Además, déjame que te agregue, porque al final está muchas veces la idea de que en términos históricos el tipo de cambio real, ¿viste?, parece atractivo, entonces uno tendría que quedarse en pesos, pero como vos decís, no tenés idea cuál es la inflación futura, y además es muy difícil estimar todos los desequilibrios futuros, con lo cual, si vos me preguntás a mí, mi respuesta es yo prefiero estar en dólares. Siempre en dólares, jamás en peso. La convexidad la tenés a favor del dólar. Al final, el escenario catástrofe, el que te defiende va a ser el dólar. No te va a defender nunca el peso. Exactamente. Pero además hay algo más importante todavía vinculado a eso, ¿no? O sea, que es el fundamental macroeconómico, que es esto. O sea, en el momento que estalla la crisis está descontrolada, y ahí el tipo de cambio real se va a la nube, no importa de dónde parte. No le importa, porque el overshooting tiene que ver con unas características de ajuste lento en el mercado de bienes y de ajuste rápido en el mercado financiero. Y si a vos te agarra posicionado en peso, en ese momento te mata. Por lo tanto, con el desequilibrio macroeconómico que tiene Argentina, por más que el tipo de cambio real, supongamos que ese análisis estuviera bien y se tiene que apreciar, porque digo, o sea, decir que se tiene que apreciar porque crees que Argentina va a volver a ser un país serio. Argentina se puede volver en un chiquero, y entonces no hay tipo de cambio real que valga porque no vale la pena tener un mango en este país. Entonces, digo, al margen de los supuestos subyacentes en poder utilizar ese instrumento, no es cierto que aun cuando eso se pudiera aplicar te convenga quedarte en pesos, porque vos, como no sabes cuándo va a explotar, Dormus decía algo muy sabio: las crisis tardan en llegar mucho más de lo que uno se imaginaba, o lo que imagina. Y las características de las crisis después ocurren mucho más rápido de lo que uno imaginaba. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos, apostando a este resultado, ¿sí?, supongamos que fuera cierto, ¿cuál es el problema? Es una locura. ¿Por qué? Porque cuando a vos te agarra el desequilibrio y estalla, te llevó puesto. O sea, y te dejó un buraco y quedaste pobre. Entonces, salvo que me estés hablando de tipos que son, ya ni que digo, neutrales al riesgo, sean amantes al riesgo, digo, o sea, no tendrías un peso ni de casualidad. Ahora, Javi,